telefónico con nuestro candidato al proceso constitucional que se viene, Antonio Barchesi. Sí. Lo tenemos ahí en la línea telefónica, me parece. Sí, está con nosotros. Primero que todo agradecemos la disponibilidad para conversar, para dialogar. ¿Cómo estás, Antonio? Gusto de tenerte acá en Preludio Radio. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores. Antonio, sabemos que viene de una familia ligada derechamente a la política, ¿no? ¿Cuál será su sello como consejero constitucional? Es importante aquello, ¿no? Cuéntanos. Sí, mira, la experiencia que vivió el país en la pasada convención no se puede volver a repetir. Yo creo que esta vez el ganador tiene que ser Chile. Y por ese motivo acepté esta candidatura. Acepté para ayudar desde dentro del Consejo Constitucional a evitar que este proceso se convierta en esa trinchera ideológica que fue la convención, donde el Partido Comunista escribió una constitución para ellos, desde el revanchismo, desde la ideología, desde los caprichos, y no una constitución pensada para todos los chilenos ni para el futuro de Chile. Ese es el gran desafío y esa es la gran motivación por la que acepté esta candidatura. ¿Qué impacto tendrá la propuesta en materia constitucional en el Valle de la Aconcagua? Bueno, es una buena pregunta. Las constituciones, lógicamente, son un marco jurídico amplio y superior que termina definiendo los lineamientos generales que guían las políticas públicas, que guían la legislación en todos sus detalles, en fin. Entonces, por ese motivo, es una norma amplia que abarca a todo el país. Ahora, el Valle de Aconcagua tiene problemas, algunos que son particulares, locales, y otros que son comunes a todo el país. Yo creo que hoy día el país tiene, yo diría, un gran problema relacionado con seguridad, que tiene varios subtemas. Tenemos un problema grave en la frontera norte, tenemos un problema grave con la inmigración ilegal dentro de nuestro país ya, tenemos otro problema de delincuencia absolutamente desatada, tenemos un problema de crimen organizado, de narcotráfico que hoy controla amplias zonas urbanas a lo largo de todo nuestro país, tenemos un problema de terrorismo en el sur, y eso nos presenta un conjunto de desafíos que hay que abordar y que hay que abordar desde la Constitución para guiar desde ahí el desarrollo de la ley y de las políticas públicas. Sí, no, es bien interesante lo que estás abordando en torno a lo que, planteamos, ¿no? Acerca de lo que, va a significar este trabajo de un constituyente y que esté, digamos, vinculado, enfocado a lo que pasa con el Valle de la Aconcagua. Lo que ocurre es que la Constitución, el trabajo fallido del pasado, había una visión bastante particular, ¿no? En torno a nuestro Valle de la Aconcagua, de que existían ciertas opciones y muy precisas de que, pudiéramos ser esa región. Eso podría ser también su bandera de lucha para, motivarnos de que un constituyente va a colocar el tema sobre la mesa. Mira, lo primero es hablar con la verdad y ser absolutamente sinceros y transparentes para decir las cosas. Y por eso yo te quiero decir que la mayor discriminación en Chile es territorial. La mayor discriminación es respecto de las personas que viven o en las periferias urbanas o en zonas rurales o alejados de la capital o alejados de las capitales regionales. Y ese es un problema estructural que lo vemos en todo el país. El problema que tienen los vecinos de Aconcagua, de postergación respecto de el Gran Valparaíso, el mismo que tienen los vecinos de Petorca, no es distinto de los vecinos de zonas rurales en el norte, en el sur, en el centro, en todo Chile, del problema de las periferias urbanas en los centros urbanos, que uno podría decir, los centros urbanos no están postergados. Bueno, sí, hay una postergación grave en las periferias urbanas, hay un problema urbanístico gravísimo. Ahora, eso no necesariamente se resuelve creando nuevas regiones. Yo no te digo que lo descarto, pero no le digamos a la gente que esa es la solución, porque no la es. A mí me gustaría preguntarle a los vecinos de Ñuble, que tienen una región relativamente nueva, sí, si sus problemas de postergación territorial se solucionaron con la creación de la región. Quizás en algunos aspectos menores sí, pero estoy seguro que la respuesta mayoritaria es no, que a los vecinos de Ñuble no les cambió la vida
por crear una nueva región. Entonces el problema aquí es otro, que puede ser por la vía de una región como puede no ser por la vía de una región. Es una discusión distinta. El problema es que tenemos un Estado ineficiente, tenemos un Estado enfermo, tenemos un Estado lento, tenemos un Estado obeso, tenemos un Estado que no está en la lógica de solucionar los problemas de las personas, que parece más bien una agencia de empleo para los partidos políticos. Tenemos un Estado que se le queda la rata en el camino, tenemos un Estado que no consigue llegar al destinatario de los recursos. Entonces, el problema es un problema estructural de todo el país, que parte desde arriba y termina hasta los organismos públicos inferiores, cruza toda la cadena. El problema es que hay que reformular la forma como entendemos el Estado, y necesitamos un Estado eficiente, un Estado ágil, un Estado que esté al servicio de las personas, un Estado cumplidor. Y al final, ¿qué es lo que terminamos viendo en las noticias una vez al año o 2 veces al año? Que el Estado contrató tantos de miles de nuevos empleados públicos. Sí, sí. Que ahora último, que el Estado contrató al cuñado del ministro Jackson, que no es exactamente un doctor en ninguna ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Estado al servicio de los partidos políticos y no un Estado al servicio de las personas. Mientras no corrijamos eso, no vamos a solucionar los problemas de postergación del Valle, más allá de que creemos o no una nueva región. No vamos a cambiar los problemas del Valle de Aconcagua por ponerle un gobernador regional, por ponerle un core aparte, por ponerle unos seremis. No se van a solucionar. Hay que reformular de una manera mucho más compleja. Hay que repensar la arquitectura del Estado enfocada en la persona y no enfocada en los partidos políticos. Bueno, interesante tu apreciación, Julio. Tenemos también acá algunas inquietudes respecto a ese tema, ¿no? Usted habla del Estado realmente lento, todos podemos concordar en aquello, para todos los efectos. Yo creo que ha sido tremendamente lento el Estado para combatir la madre de todas las batallas que tenemos hoy día, que es el tema de la droga, que se nos metió por todos lados. ¿Cómo una Constitución puede facilitar el trabajo para poder controlar esta situación? ¿Cuál es la vía que se debería de utilizar? Sí, yo creo que hay que hacer una precisión previa. Tenemos un presidente, el presidente Boric, y muchos de sus partidarios, de sus ministros, en los últimos años se han referido a Carabineros de la peor forma posible. Los han insultado, los han difamado, les han negado la presunción de inocencia. Y casos tenemos por montones. Entonces, no nos dejemos engañar por los anuncios oportunistas, hipócritas de estas últimas semanas. Este gobierno nunca ha estado del lado de Carabineros. Este gobierno está más preocupado de los derechos de los delincuentes que de la seguridad de las personas y de la vida de los carabineros. Entonces, me parece que esa es una precisión inicial. ¿Y por qué la hago? Porque tenemos que avanzar en ciertas normas, en ciertos ajustes normativos constitucionales, legales, reglamentarios. Tenemos que avanzar en una serie de aspectos en el combate contra la delincuencia, pero ninguno de esos va a ser efectivo mientras tengamos autoridades que están del lado del delincuente y no del lado del carabinero. Para volver a vivir en paz, lo primero que necesitamos son buenas autoridades. Es un presidente, un congreso, alcaldes, concejales, ministros, jueces, fiscales, que estén del lado del orden público y que no estén pendientes como Jimena Chong de perseguir al cabo Zamora, de encarcelarlo por un crimen que nunca cometió y que hoy día todos sabemos que no cometió. Ahora, voy a la pregunta: ¿qué se puede hacer desde la Constitución? Mira, te nombro varios puntos a modo de titulares y después, si quieres, podemos entrar en algunos. Yo creo que hay que reintegrar el capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y de Orden que eliminó el Comité de Expertos, y hay que darle rango constitucional al carácter militar de Carabineros. Carabineros, desde hace años, ha sido víctima de un intento desde la izquierda más extrema por ser refundado, por ser diluido en su identidad, por ser transformado en una policía civil, totalmente dependiente del poder político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consagrar en la Constitución el carácter militar de Carabineros, que hoy día no está en la Constitución, está en su ley orgánica, me parece que es un respaldo fundamental para la institución. Después, segundo, llevamos años con una discusión
desde la extrema izquierda, de negarle los derechos humanos a los carabineros. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde la izquierda más dura decir los carabineros no pueden ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, solamente pueden ser víctimas de delitos comunes? Entonces, asegurar la protección de los derechos humanos de carabineros en la Constitución me parece fundamental para terminar con esa discusión odiosa. Después, segundo, yo creo que el respaldo a la labor policial, naturalmente, es materia de ley. Sin embargo, la Constitución sí puede definir los lineamientos generales que guíen esa ley, entonces, o ese conjunto normativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que puede la Constitución, y ese es un desafío, ponerse en el lugar de carabineros, respaldarlos, que los carabineros sepan que cuando actúan la ley está del lado de ellos y no del lado del delincuente. Entonces, y ahí los instrumentos jurídicos puntuales, ese es tema de discusión más técnica, no más que para este proceso electoral, el detalle de eso es para el 8 de mayo, pero el tema es eximientes de responsabilidad, presunciones de uso legítimo de la fuerza. Hay una serie de herramientas jurídicas que permiten decirle en la ley, en la Constitución, en este caso al carabinero, mire, usted haga su trabajo tranquilo porque nosotros estamos con usted. Eso también es un desafío constitucional. Después, hay un conjunto de discriminaciones odiosas, arbitrarias, que hoy día sufren los carabineros y sus retirados también, que tienen que ver con que no les aplica la PGU, no tienen acceso a GES, no tienen acceso a la ley del cáncer. Hay una serie de discriminaciones con las que hay que terminar, porque hay que valorar, hay que ponerse en el lugar de nuestros carabineros, hay que quererlos. Entonces, ahí hay un conjunto respecto de la institución de aspectos relevantes. Después está el tema de la colaboración con las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir en el resguardo de la frontera, un rol que cumplir en el combate contra el terrorismo, un rol que cumplir naturalmente en los estados de excepción constitucional, un rol que cumplir apoyando la labor policial, no en el combate directo contra la delincuencia, pero sí, por ejemplo, liderando los puntos fijos. Hoy día hay más de 1.000 puntos fijos en la Araucanía. Naturalmente, estamos llenos de personas, de familias que están con amenazas permanentes a su vida, a sus bienes, que pueden ser en cualquier momento víctimas de atentados terroristas. Bueno, esas personas tienen puntos fijos de carabineros. Reemplacemos esos puntos fijos de carabineros por puntos fijos de las Fuerzas Armadas y liberemos esa capacidad operativa de carabineros para ir en combate del crimen. Entonces, creo que hay un ámbito de colaboración de las Fuerzas Armadas que hay que abordar de mejor manera en este proceso constitucional. Y después, yo creo que hay que ir donde está el problema. El problema aquí no está ni en la policía ni en las Fuerzas Armadas. Aquí el problema está en el funcionamiento de los tribunales y en el funcionamiento de la fiscalía. Y ahí es donde más hay que entrar a picar. Estamos conversando a esta hora con Antonio Marchesi, él es candidato a constituyente, y bueno, respecto a lo que vamos a vivir dentro de muy poquito, lo comentamos hace algunas horas nomás, de que no hay tanta motivación. Según una encuesta se habla de que se ha llegado a un pico muy importante, pero sin duda que no se pone en una noción de buena perspectiva de la cantidad de ciudadanos que somos, o sea, 1 millón de personas que esté observando la franja televisiva que se relaciona con este tema, sin duda que habla de una desmotivación. La pregunta para ustedes: ¿por qué es importante votar este 7 de mayo? Bueno, lo primero que te quiero decir es que entiendo completamente a todas esas personas que se sienten ajenas a este proceso, porque esas personas dijeron rechazo el 4 de septiembre y rechazo y punto final, rechazo y terminemos con este experimento que solamente nos hizo perder el foco de dónde están los reales problemas del país. Y por eso nosotros como republicanos, yo no porque no soy parlamentario, pero los parlamentarios del Partido Republicano votaron en contra en el Congreso de iniciar este nuevo proceso, porque dijimos, mira, la Constitución por supuesto que requiere ajustes, pero discutámoslos en el Congreso, para eso tenemos un Congreso. Y no enfoquemos a todo el país de nuevo en un proceso constitucional que no es lo que Chile más urgentemente necesita. Entonces yo entiendo a ese conjunto de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un proceso constitucional, un proceso que quizás no queríamos, pero que está. Y si no votamos, si nos mantenemos al margen, si nos mantenemos ajenos,
más allá del tema de las eventuales multas porque es voto obligatorio, pero respecto de lo realmente importante, si no votamos, le estamos dejando la cancha libre a los responsables de la convención, a los que escribieron ese proyecto constitucional que dividía a los chilenos, los dividía en no sé cuántas naciones, nos dividía en todos los aspectos posibles, que ponía en duda nuestra identidad nacional, nuestros símbolos patrios, que terminaba con carabineros, que ponía en riesgo la propiedad de cada chileno sobre sus ahorros previsionales. Entonces, yo entiendo que nos sintamos ajenos al proceso, que muchos chilenos se sientan ajenos, pero si nos mantenemos al margen, solamente le estamos dejando la cancha libre a los responsables del fallido proceso constitucional anterior. En materia económica, ¿cómo cree usted que se verá el repunte en el empleo para el país y derechamente en la región? Porque es un tema, sin duda, importante para las autoridades de turno y sobre todo en estos tiempos, en donde los números, sin duda, que preocupan montones. Bueno, a mí me gustaría tener un gobierno que esté realmente preocupado de dos grandes problemas, de combatir la delincuencia y la inmigración ilegal y de reactivar la economía. Reactivar la economía suena a una cosa media etérea, porque claro, cuando uno habla de delincuencia, estamos viendo todos los días en las noticias los asesinatos del día, una cosa brutal que era totalmente ajena a nuestra realidad hasta muy pocos años atrás. Pero cuando hablamos de economía, todo suena más etéreo, más nebuloso. Reactivar la economía significa mayor contratación de personas. Reactivar la economía significa aumento en los salarios reales. Reactivar la economía significa mayor productividad. Reactivar la economía significa mayor recaudación fiscal, por la vía del aumento del producto, no por la vía del aumento de los impuestos. Entonces, reactivar la economía es fundamental, y este gobierno, yo creo que no solamente no lo tiene como prioridad, no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, esos son dos grandes desafíos. Yo espero que este gobierno en algún momento entienda cuáles son las prioridades del país, que sintonice con las personas, que sintonice con los problemas de la sociedad chilena y que deje un rato de lado la ideología y se ponga en los zapatos de los chilenos. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos combatir el crimen. Y para eso necesitamos buenas autoridades. En otra pregunta que está, digamos, no relacionado con lo que hemos hablado durante estos minutos, ¿tendrá algún efecto el cambio de padrón electoral en algunas personas? Algunas fueron cambiadas de local de votación a lugares más lejanos. ¿Jugará quizás un rol importante? Mira, se supone, yo no sé qué tan preciso es este mecanismo, pero se supone que el servicio electoral lo que hizo fue referenciar los domicilios de cada persona para asignarlos al local de votación más cercano al lugar donde viven. Se supone que se hizo un trabajo de ingeniería de datos y aplicado eso a los locales de votación. Yo no sé qué tan preciso es, desconozco el detalle de cómo se hizo ese proceso. Lo importante es que no dejemos para el día domingo 7 en la mañana la revisión de dónde tenemos que votar, no nos vayamos a encontrar con una sorpresa. Lo importante es, esta información ya es pública, cada persona en consulta.cervel.cl puede ingresar con su RUT y revisar, uno, si es que es vocal, y dos, revisar su local y su mesa de votación. Entonces, yo creo que la invitación es a que cada persona que en este momento nos está escuchando, y cuéntenle también a sus familias, a sus amigos, entren a Cervel, a consulta.cervel.cl, ingresen su RUT y chequeen, revisen su local de votación para no encontrarse con sorpresas por error en el manejo de datos por parte del Cervel. Bueno, uno se ha encontrado con personas, oye, ¿por quién votar? Bueno, aquí tenemos un candidato. Indíquenos las características, el voto en sí, tiene número, tiene letra, para que los auditores comiencen a asimilar su opción, Antonio. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Antonio Barquiesi, tengo el número 8 en el voto, estoy en la lista C, que es la lista C Partido Republicano. Entonces, ustedes cuando tengan el voto al frente pueden buscar
C, Partido Republicano, el número 8. Hay que acordarse del Chavo del 8. Chavo del 8. Como el Chavo del 8, claro, exactamente. Mira, sí. O el dulce, ¿te acuerdas? Super 8. Exactamente, el Super 8. El 8. Ya, pues, oiga, ha sido un gusto el haber conversado contigo, Antonio, que te vaya muy, pero muy bien. Y ojalá que, bueno, en otra oportunidad tengamos la ocasión de tenerte acá en los estudios. Recorras un poquito el Valle de la Concagua. Sabemos dónde están los votos, pero también estos votitos son importantes. Estuvimos ¿ya? hace unos días en el Valle, estuvimos en Santa María, en San Felipe, en Los Andes, pero vamos a estar de nuevo por allá los próximos días. No diste con la dirección de la radio, pero bueno, igual. Pero vamos a estar ahí en los próximos días con mucho gusto si es que se animan a recibirme. Así que sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a todos los auditores de la radio.